Colquianamente hablando, necesariamente siempre genera cierto tipo de ejercicios de poder. Son inevitables en cualquier ámbito de cosas que se generen. El arte no escapa a eso de una manera u otra. Estos ejercicios de poder inevitablemente generan una jerarquización de los saberes acumulados, en este caso de los saberes acumulados en el arte, que es lo que nos convoca a nosotros. Esto automáticamente en los procesos históricos vincula lo que se podría llamar una victoria sobre ciertas subjetividades. Me explico. Las artes, no solo las artes contemporáneas, la historia, la tradición artística tiene una historia, ¿no es cierto? Pero esa construcción histórica, como cualquier historia, no solo la de las artes, es una construcción también de relaciones de ejercicios de poder. Es decir, como los dichos más clásicos, cuando dicen la historia lo escriben los ganadores, entonces eso es un dicho clásico. Básicamente, en ese sentido, la construcción de realidades de subjetividad y después el desplazamiento que eso conlleva a la realidad estética y política, como lo referiré después, genera qué campos y qué cosas son las que se deben considerar como válidas dentro de la subjetividad, en este caso de las artes. Entonces, ciertos valores estéticos se privilegian y no otros. Entonces, en ese sentido, los poderes que se han dado a través de una historia, cuando el mundo en general, determinan qué cosas son las válidas que entendemos a veces activa o pasivamente con respecto a qué arte y qué no es arte, por ejemplo. Y a veces lo decimos como lugar común. No, arte no es eso, arte es eso, lo decimos como muy coloquialmente, pero es bueno saber hacer los antecedentes, por qué llegamos a eso. Entonces, ese es el punto que yo estoy planteando en la hipótesis desde la relación de los ejercicios de poder. En ese sentido, aquí tengo un apunte, un bien artístico y cultural nunca es el mismo bien para unos o para otros. Hay una diferencia de rango, y aquí viene el tema de la educación, que es súper importante, y aquí también calza quizás con la crítica que yo tengo hace harto tiempo con respecto a Chile y particularmente la región, porque es donde estoy viviendo hace tiempo y me importa, que es lo que yo llamo una crisis estructural con respecto a la valorización que puede tener las artes clásicas y contemporáneas en la región de Valparaíso, que según mi hipótesis, la base, bueno, es mía, de mucha gente, parte de la educación. Y la educación, como en Chile está pauperizada, es bastante mala, y en las artes, y yo conozco hartas academias y escuelas de arte de Chile, y en todas hay problemas, muchos problemas. Cuando digo estructural no me refiero a la estructura física, me refiero a la estructura del conocimiento, la estructura de la formación. Entonces, si uno compara los niveles educativos con respecto a lugares pequeños, digámoslo así, pequeños burgueses, o directamente burgueses, que vienen de la herencia histórica aristocrática, o por lo menos la simulación de creer que eso es así, la educación de esos ámbitos socioeconómicos, cultural socioeconómicos, evidentemente tiene un nivel bastante desigual con quienes no reciben ese tipo de educación. Entonces, las personas que viven en esas relaciones pueden ejercer lo que hablo del ejercicio de poder con mucho más pertinencia y plantear también qué cosas, como decía acá, cuál es el bien para uno, el bien para otro, el bien cultural, el bien artístico, y cuál es el validado y cuál no es el validado con respecto a lo que se puede reconocer y no sé, por hacerse conocido o no conocido, y ahí es donde empieza toda esta quizás escuchado ya, el problema que se llama la endogamia del arte chileno, donde hay ciertas familiaridades que aceptan ciertos grupos y otros grupos no lo aceptan, y cuesta mucho entrar en ese grupo que de repente es donde hacen un reconocimiento nacional o internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la educación para mí es fundamental en esos procesos. Y para hablar de educación, lo que más habrá aún, que es que todo principio relacionado con las artes, digamos, por lo menos en el momento de las artes plásticas, porque las artes relacionadas con lo digital también lo tienen, pero es otro problema, que es la técnica, la palabra lo técnico. La técnica que deriva en tecnología, pero su principio es la técnica. Y la técnica como principio es el soporte básico de todo proceso, no solo del arte, el proceso de la ciencia,
de ciertos saberes, de lenguaje, etcétera, etcétera. Pero en las artes nace como un principio bastante interesante porque voy a hacer un uso muy generalizado. A ver, si nos remontamos al principio anterior al paleolítico incluso, ¿en qué momento nuestra especie, por decirlo de alguna manera, o nuestra protoespecie en algún momento, porque es una labor perdida, no se conoce eso, comienza a darse cuenta de que algo es algo y ese algo sirve para algo? Es decir, si bien se usaban cosas que eran herramientas, o antes de la herramienta, había elementos que se usaban para ciertos objetivos, no necesariamente mental y cerebralmente, quienes vivían en ese entonces eran conscientes de que eso que estaban usando servía para eso, solo lo usaban. Hay antecedentes de insectos, de animales que también usan supuestamente de herramientas, pero la cuestión es que son conscientes que están usándolas porque esas son herramientas técnicas, es una discusión abierta, posiblemente no. Pero ¿en qué momento? Y ese momento es la voz porque no lo conoce nadie, puede leer mucho sobre eso y hay muchas teorías, pero hubo un momento, no se sabe bien cuándo, en que se genera un motor en donde una piedra, una rama, lo que fuera, se convierte en eso de darse cuenta de que sirve para eso. O sea, no solo usarlo, sirve. Entonces ese proceso de separar el objeto es un ejercicio cerebral y evolutivo muy fuerte, porque lo que se está haciendo es decir, me doy cuenta de que esta herramienta técnica está sirviendo para esto. Entonces, al servir para eso, pasa otro proceso, tiene que haber sido otro no sé cuántos decenas de miles de años, para después darse cuenta de que ese servir para algo técnico genera un poder. Entonces, genera un poder porque obviamente no todos se dan cuenta al mismo tiempo en comunidades, en ciudades, en poblaciones, en épocas, etc., al mismo tiempo de las cosas. Siempre son grupos, o a veces individuos particulares, a veces excepcionalidades. Entonces, también tiene que haber sido así en esos momentos. Entonces, quienes ostentaban esa relación con aparatos técnicos, que han sido palos, piedras, y los artistas que usaban esas piedras empezaron a perfeccionarla, a pulirla, ¿no es cierto?, para que tuvieran un filo, fuera una herramienta más especializada. Los que tenían esos conocimientos generan un poder con respecto al resto de la comunidad o la población con que vivían, porque evidentemente los otros lo miraban como algo mágico. Entonces, la relación entre lo técnico es donde aparece la tecnología, el arte y el principio de la protociencia, y ese poder que se genera es el principio motor de qué manera se vienen perfeccionando las cosas de ahí en adelante hasta hoy en día. Faltaba mucho todavía para que eso fuera un problema que se pudiera llamar estético o relacionado con el arte, pero eso es un principio. No sé si terminar estos problemas, son más complejos. ¿Sabes qué más adelante puede ver? Con el tiempo, inevitablemente, la relación con esto, que era desconocido por la mayoría, que podía verse como, de ahí aparece el brujo, el mago, el hechicero, que empezaba a observar el mundo y que se daba cuenta de que ciertos fenómenos climáticos, con ciertos aparatos inventados, estamos avanzando muy rápido, podía determinar ciertas cosas, pero no todo el mundo. Entonces de repente decía, miren, en tal momento va a aparecer tal igual cosa, y entonces las personas decían, wow, esto, claro, ¿cómo supo? Entonces lo ocupaban como un poder, porque no todos estaban con la voluntad de decir, mira, en realidad ocupé este aparato que se inventó, que inventamos, y podemos medir, no sé, un mapa de un eclipse, inventando cualquier cosa, sino que lo mostraban como un ejercicio de poder, para los fines determinados que fueran necesarios, de acuerdo a las necesidades que se veían en ese momento, y ese poder obviamente deriva en lo que en el futuro es lo que es la política. Y la política la entendía como el ejercicio de ese poder, que no podemos desconocer en ningún momento, o sea, desconocer los ejercicios políticos relacionados con lo que estemos realizando y
es dejar que las cosas ocurran y sin estar en esa participación o en ese desacuerdo, en lo que sea. Y esta situación, volviendo al punto donde la ostentación de un bien artístico-cultural, me dio un salto obviamente, no es el mismo bien para uno o para otro, porque siempre hay como estos privilegiados, privilegiadas, que tienen estos conocimientos, en el caso ya más ligado ya a formaciones educativas de conocimiento, genera a través de lo técnico y lo político, genera lo que se llamaría un proceso de ideologización, o sea, nacería la ideología. Y la ideología tiene muchas variantes, no me meto en eso porque es todo otro tema de hablar. Pero básicamente toda ideología comprende, o sea, genera una comprensión de la realidad, algún tipo de comprensión de la realidad. La realidad se puede subdividir en muchas, para cada persona la realidad, pero tenemos una realidad convencional que claro, todos sentimos tacto, tenemos sentido parecido, pero la realidad en su conjunto es una composición generada por todo este aparato que estoy hablando, pero finalmente llevada por lo ideológico. Usted dirá, ¿tiene que ver todo esto con el arte? Bueno, lo técnico lo tiene que ver, como decía, pero la ideología lo tiene que ver porque es la que sustenta los principios de la formación educativa para ver de qué manera o de una forma u otra se va a enseñar y de qué manera y de qué cualidad va a ser la enseñanza artística. Cualquier enseñanza, en este caso hablamos de la artística. En este sentido, copié pertinente con respecto al tema y la cito. Dice: los actores de subjetivación política redefinen lo que es visible, lo que se puede decir de ello y qué sujetos son capaces de hacerlo. Significa, la frase es súper sugerente porque son los actores de subjetivación política. Es decir, la política no tendría una ingenuidad, pero hay actores que la subjetivizan y esos son los que la redefinen, la hacen visible y los que pueden decir qué se dice de ello y lo que no se dice de ello y qué sujetos son capaces de hacerlo. Entonces, ahí están todos los niveles, muestra en esa relación todos los niveles del poder que ejerce la relación con respecto a dónde nosotros estamos parados en el ejercicio que estamos realizando como artista o como yo, en caso investigador. Me presentó como crítico, pero yo me siento más investigador que crítico. Obviamente la crítica siempre está involucrada porque todo actor que trabaja social, políticamente, es un actor crítico. Pero bueno. Bajo este escenario, que es medio como catastrófico, porque claramente las posiciones que no ostentan algún grado de poder en nuestros tiempos, digamos, vinculado a la pequeña, a la gran burguesía, pero hay opciones. Entonces, también lo que dije, esto es muy importante porque aquí yo trabajo interdisciplinariamente, entonces yo mezclo disciplinas que encuentro que son pertinentes para hablar del tema. Entonces, lo que voy a citar ahora tiene que ver con lo que se llama cibernética de segundo orden, que en sistemas complejos es una forma de ver la realidad, pero sistémicamente, donde los elementos no están separados, sino que cada cosa contribuye a que esa realidad se configure como tal. Nada se escapa a nada. Entonces, estoy diciéndolo muy resumidamente, porque en realidad es mucho más complejo, pero esto es básicamente un principio de la cibernética de segundo orden. Y en esos planos se menciona que el sistema, cualquier sistema, puede ser un sistema biológico, un sistema técnico, pero aquí no estamos hablando de un sistema social, político, etc., ¿no es cierto? Es decir, el sistema, porque la cibernética habla de todos esos campos, desde lo microscópico hasta lo social, político, el universo, etc., pero nosotros nos remitimos a lo social, político y económico también. El sistema reacciona estructuralmente de dos grandes maneras. Cibernética de segundo orden, de dos grandes maneras ante la frustración. La palabra ante la frustración de expectativas.
La primera es justificando la frustración, o sea, justificarla. Y la segunda es o manteniendo la expectativa. Esto es muy importante porque tiene que ver con esa dialéctica de posibilidades de poder que he hablado desde el principio. Una es justificar la frustración, según la teoría simétrica del segundo orden, y la otra es mantener la expectativa. Entonces, creo que a partir de eso se pueden generar condiciones de trabajo estético, político en arte muy interesantes. No necesariamente porque uno puede pensar que la justificación de la frustración es algo negativo. Es decir, no justifiquemos nuestras propias frustraciones, sino que mantengamos las expectativas. Yo no estoy apelando a eso, estoy diciendo que las dos son importantes. Un trabajo fuerte de justificación de frustración puede generar un campo estético, político, crítico, vinculado a una comunidad, a un barrio, a una ciudad, a un país, al mundo, etc., muy fuerte. Y también la expectativa, o las dos integradas, se pueden trabajar juntas. Entonces, son condiciones de posibilidad, eso es lo importante. No son como la fórmula ni anulante. Están las condiciones de, no sé si han escuchado el término, hay gente que de repente por eso dice, yo trabajo bajo el fracaso. Seguro haber escuchado por ponecistas de arte que hablan así. Dice, y claro, y presentan proyectos, y dicen, mira, he hecho esto durante no sé cuántos años, y claro, y el 80% de su trabajo ha sido no el resultado. Entonces, en vez de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Parece que no le pego esta cuestión, no voy a seguir trabajando en esto. No. Esos errores, o eso que no funcionaron de alguna manera, son parte estética de su trabajo, lo incorporan como trabajo. Entonces, a eso me refiero como ejemplo más o menos general de que la justificación de la frustración no puede ser no necesariamente negativa, pero también sin olvidar la mantención de las expectativas, que puede ser bien. Y ahí viene la diferencia entre el posible resentimiento versus la pequeña vulgarización. Es decir, a lo que yo animo, quizás no con mucho énfasis, yo no soy un movimiento muy... pero es que claramente en las condiciones regionales en que vive el arte actual, clásico y contemporáneo, se generan resentimientos sociales y políticos con respecto a otras instancias del arte donde no hay validación o donde no se escucha o cuesta mucho entrar. Entonces, este resentimiento versus la pequeña movilización o la gran burguesía no es una limitante, eso lo puedo decir, sino que es una posibilidad de condición de trabajo, donde desde a partir de esas condiciones generar, ver con qué herramientas técnicas, como hablaba antes, se tienen para proponer e instaurar formas creativas, políticas, técnicas, subjetivas, estéticas, de ver de qué manera uno genera, o el grupo se genera formas y colaborativas de trabajo, porque individualmente es muy fácil volver cada uno a su taller y seguir trabajando y olvidarse de que esas cosas existen. Pero cuando se genera, y ese es el principio de la confusión de escena, ahí eso lo puede llegar, porque las escenas no se esperan, las escenas se hacen. Las escenas no pueden estar esperando, mira, hay un lugar donde quiero pertenecer, tengo una escena tal y X y tal cosa. No, se conforman. Y en base a este ejemplo, por ejemplo, que estoy dando yo, en este caso, puede haber muchos más, en otras oportunidades se pueden hablar de otras cosas, pero yo creo que en base a este resentimiento ligado a la frustración, porque se genera, no se puede desconocer. Yo sé que eso existe, es la condición de posibilidad de conformación de una posible escena, pero la escena necesita varios niveles. Yo apelo, yo sé que a muchos no les gusta este investigador y todo, yo también le tengo hartas críticas, pero hay cosas que yo rescato cosas de personas y otras cosas no. Yo rescato de Mellado una cosa, creo que es la bonita, no es una broma, rescato más cosas, pero es una de las que rescato, que es que él dice que la escena necesita, por lo menos, prensa, política y academia. O sea, en ese triángulo, si en una ciudad, en una comunidad, están alineados, están triangulados, mejor dicho, esas tres instancias y se potencian en una escena. O sea, si hay un periodismo cultural, artístico, informado, y en este caso en la región no hay, o sea, muy poco, si hay una academia trabajando y alineada con ese periodismo muy fuertemente, vinculado a lo que decía antes,
también. Y si la parte política, en el ámbito político que quieran tomarlo, puede ser el politismo partidista o una política a otra, si una gente se siente más anarquista, etc., pero trabaja fuertemente en eso, bueno, bienvenido. Pero si la política está fortalecida, entonces, fortalecida en estos temas, obviamente, el cráneo se cierra. Y ahí se podría comprar una escena en cualquier lugar. Y potentísimo. Bueno, ahora, bueno, después de otra introducción, quería hacerla para explicar porque todos estos problemas y muchos más son los que mediados del 2000 aproximadamente, yo con un grupo, bueno, y también mediante que son los presidentes de antes, empezamos a formar ciertas acciones y actividades vinculadas al arte, pero preocupados de este tipo de cosas. Pero antes quisiera hacer un resumen de lo que ocurrió antes, y yo trabajé en que se llamaba Espacio G en ese entonces. Entonces, el resumen de lo que ocurrió antes a partir de principios del 2000 aproximadamente. En ese entonces estaba una galería que se llamaba Galería Gremio y Galería Regional en Viña del Mar. La Gremio estaba en el Cerro Alegre y la Galería Regional estaba en Viña del Mar. Estas dos galerías eran muy interesantes porque su gestión, pero según mi crítica, lamentablemente trabajaban vinculados a una lógica más centralista. Es decir, me preocupaba más exponer gente que era validada o emergente de Santiago, más que gente de esa propia región. Se notaba, la exposición era muy así. Entonces, eso fue a principios del 2000. Luego, ya cercano de mediados del 2000, aparece H10, no sé si la mencionan, la vitrina que estaba en Aníbal Pinto, donde el tabaco ahora, claro. Casi en paralelo aparece la sala Punta Ángel de la Universidad de Playa Ancha y Espacio G, de la que me refería yo. Después, pero muy cercano, todos eran como 1 o 2 años, fue todo muy rápido, aparece CRAC, el Festival de Arte Sonoro Tsunami, y Vía Michel y otros colectivos que empiezan a derivar y que pocos años atrás se forman un grupo de grupos autónomos que se denomina circuito de espacio doméstico, creo que es el nombre específico. Pero ellos vienen de esa raíz, desde ese principio. De forma muy corta, ¿cómo ven el tiempo? El espacio G, yo voy a hablar por el caso G porque ahí trabajé. Conozco los otros proyectos también, bueno, el Tsunami también trabajo, pero ahora más ligado a la revista. Lo que hablaba antes, de los ejercicios de poder, de cómo cambiar la subjetividad de estos ejercicios de poder, cómo ponerlos en cuestión, cómo tensionarlos, de qué manera actuar en relación a eso, quiénes eran los actores, cómo estratégicamente nos vinculábamos a eso, cómo dialogábamos con presas, no sé, tú dirías ayer que era muy importante, etcétera, cómo dialogábamos políticamente y cómo interveníamos en la academia, en base a la hipótesis de escena. Nos concentrábamos en eso, hicimos, bueno, yo estuve desde 2003, final de 2003, empecé en 2004, hasta 2007 me retiré. Y ahí hicimos una serie de acciones que al principio eran más tradicionales, ligadas al espacio blanco donde se montan cosas. Pero siempre tensionándonos como ASCO. Y ASCO es un acrónimo que es Arte de la Subversión y el Sabotaje en el Cotidiano. Eso era lo que... Y ahí lo que intentábamos hacer es decir, no, nosotros no nos vamos a concentrar solamente en lo que entendemos y creemos que son las artes como hemos sido educados hasta ahora, sino que vamos a invitar a una serie de actores de barrios, políticos, de acciones sociales, etcétera, que aunque ellos no se digan a sí mismos, no están trabajando vinculados al arte, para nosotros sí es importante que se vincularan, porque apelábamos a que el principio de educación sobre la creatividad cruza todas las disciplinas. Es decir, y esto de 4 sillas mía, le agrego encima de eso, es que cualquier cosa que se haga en la vida, cualquier trabajo, cualquier estudio, si no tiene una formación estética creativa, y esa base es el principio del arte desde el principio primitivo, ese profesional o ese grupo de profesionales, sea lo que haga, va a ser penca creativamente, así en términos muy coloquiales.
O sea, y no va a ser crítico con respecto a su propio entorno, crítico con respecto a lo que está haciendo, a lo que está trabajando. Entonces, ASCO nos preocupó eso. Entonces, por ejemplo, muy rápido, invitamos, aquí no van a tener nada vinculado al arte, pero lo vinculamos. Métodos animalistas, grupo de apoyo a presos políticos mapuches, colectivo troyano, el colectivo de tecnología de software libre y open source, movimiento de artistas, etcétera, que es un movimiento que nació en el Corralito, en Argentina, en base a las protestas que se generaron constantemente ahí, colectivo de arte de oficio de la Manzana Podrida, revista Ciudad Indecible, que ya no existe, existía hace entonces, Canal 3 de Centro Cultural de Playa Ancha, Acción Autónoma de Nocino, y Centro Cultural de Difusión de Software Libre de Santiago. Nos decían, pero ¿por qué nos invitan si nosotros no tenemos nada? Y se generó un contexto y un diálogo muy rico en torno a cómo ellos podían ver de que lo que estaban haciendo sí tenía un aspecto crítico, estético y hasta práctico, pero no lo sabían, entonces fue muy interesante. Y esto es solo un modo de ejemplo. Ahora, quizás un poco para redondear y volviendo e integrando esto con la primera introducción que di como responsable introducción como su cinta histórica, y vinculando lo político, la educación, la relación con los ejercicios de poder, ¿no es cierto?, y etcétera, las cosas que dije. Estoy de acuerdo con este autor, que no sé si lo conoce, se llama Boris Groys, que él habla que el diseño no es el diseño como se entiende académicamente, sino que habla del diseño como historia, como diseño de la realidad. O sea, el diseño de un modo es el diseño que conforma cómo se va a formar una realidad u otra, como decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, él decía, antiguamente, anterior a la modernidad, el diseño era más escueto en el sentido de que la preponderancia del diseño era más metafísica, era pensar, debo vestirme, debo mantenerme en un entorno, porque el diseño no solo es vestimenta, es todo lo que es las construcciones, la forma de enfocar la realidad, etc. Pero estaba pensado en cosas metafísicas divinas, es decir, yo me autodiseño para responderle a Dios. Pero después, en el siglo XX, después de Nietzsche, con toda la tradición de la muerte de Dios, etcétera, etcétera, el diseño de la realidad en sí cambia. Y el diseño de la realidad en sí de cada uno por sí mismo. Es decir, cómo yo me diseño a mí mismo o a mí misma dentro de mi propio entorno y como obligación. Porque después de la frase famosa de Joseph Beuys, cuando dice que todo hombre, bueno, si hombre hablaba todo, puede ser un artista, dice, lo que está diciendo él es muy fuerte, porque lo que está diciendo está comprometiendo a las personas a tomar la responsabilidad estética de sus vidas. Eso es lo que está diciendo. No es que, mira, cualquiera puede ser un artista, cualquiera puede hacer cualquier cosa loca, no. Está diciendo, de ahora en adelante, cualquiera es responsable en su propia vida, creativa y artística y estéticamente. Entonces, la relación, tal vez también pues con eso y agarra Groys, es que dice que hoy ya es un imperativo, o sea, nadie puede escapar al diseño en sí mismo con respecto a la realidad. Se haga lo que se haga, hasta la elección del último calcetín que se pongan, lo que hablen, lo que digan, cómo se muevan o cómo no se muevan, es una decisión de diseño estético con respecto a cómo están configurando su realidad y la realidad del entorno en general. Y en ese sentido, para no perderme del tema, el arte para mí, cuando yo hablo de estos lugares donde no se de arte, me dicen, ya, cuando hablo con filósofos, sí, pero no es solo arte, sí, no es solo arte. Pero creo que el arte es como el ápice de la posibilidad de esa creatividad de cosas. Obviamente no solo, tiene que ir acompañado, como decía arte, como sistémicamente de muchas otras cosas. Pero creo que el arte, nosotros tenemos la fortuna de tener esa posibilidad creativa de poder ser como los que les demos esas señales a esas otras disciplinas con respecto a la creatividad. Lo digo modestamente y con ustedes, partiéndolo con ustedes. Entonces, y esto es muy fuerte porque Groys dice, incluso apela, y esto que
nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente porque más encima los nuevos medios, las nuevas tecnologías, todo lo que existe y que no lo podemos desconocer, porque es lo que es dado con respecto a todo el proceso de la técnica que había antes para llegar a esto. Nosotros somos entes culturales por entes tecnológicos. Nosotros no conocemos la naturaleza, creemos conocerla, la conocemos a través de la cultura. Entonces, nuestra formación de principio es tecnológica. Hablamos, las palabras que estoy usando en este momento son tecnología. Y ustedes me entienden porque comprenden esta tecnología. Entonces, no podemos descubrir eso. Y ustedes trabajan en talleres de grabado, talleres de pintura, de escultura, etc. Todas son técnicas. Lo que pasa es que la pelea a veces es como que hay que defender técnicas más antiguas, técnicas más nuevas. Es una pelea que yo no voy a meterme en eso, pero todas lo son. Lo que pasa es que unas son más contemporáneas, otras son más clásicas, se puede mezclar lo clásico con contemporáneo, etcétera, etcétera. Pero Gross lo que dice es que los medios, la televisión, internet, etcétera, los medios actuales, la publicidad dentro de la televisión, dentro de todo eso, mediáticamente, él dice, para revisarlo él, ha superado la relación estética con el arte. O sea, es el gran arte hoy, se atreve a decir eso. O sea, es para discutir con él, obviamente, porque dice que llega a más campos posible de una subjetividad. Entonces, la subjetividad más pasiva que crítica, pero es subjetividad igual. Entonces, uno diría, pero bueno, pero eso es súper superficial. Nosotros estamos trabajando más críticamente, estamos cuestionando cosas, pero ¿qué? Y ahí viene el pensamiento con respecto a eso. Desde el pensamiento que hace uno con respecto a su propio aliado de diseño, vinculado a los ejercicios de poder y todo lo etcétera que hablé antes, es claro, ¿qué realmente yo estoy haciendo en relación a esta realidad vinculado a la tecnicidad, a la publicidad, de los nuevos medios, etcétera, donde supuestamente diciendo yo no estoy trabajando superficialmente y se logra así, y por ende me excluyo. No, si me excluyo solo así de palabra, el medio siempre va a ser más fuerte que mí dentro de esta relación visual, auditiva y, repito, y estética. Pasan 100 años más, lo más probable es que van a ver, es decir, miren, estos artistas que se resistían a esto estaban boludeando, y miren toda la gama de producción que había. Hoy en día hay más producción fotográfica de los usuarios que de los fotógrafos profesionales, y eso se sabe, es un dato. Y bueno, como para concluir, para no dar tanto la dentro de todo esto, quisiera como citar una cosa muy interesante que tiene que ver también con lo que dice Gross, porque él también menciona de que en el constructivismo ruso fue donde más interesantemente se dio por lo menos la parte del diseño, pensando no como ornamentación, sino como construcción de realidad. Por lo menos en ese entonces, se puede criticar políticamente cuál era la postura, pero no, ellos buscaban funcionalidad, nada, pero su funcionalidad era su propia estética y su estética política, porque estaba ligado al partido, estaba todo alineado en eso. Entonces hay una cosa muy interesante porque el Diem, no sé cómo se pronuncia, que era un constructivista, criticaba a Tatrin, porque decía que Tatrin era demasiado decorativo. Entonces, y eso que Tatrin era... Y Diem le decía, pero le decía, no, pues compadre, le dice, ¿sí? Le dice, o se crean casas y puentes funcionales, o el puro arte por el arte, pero no ambos, le dice, lo emplaza, no puede ser las dos cosas. Eso es discutible, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Y Mayakovsky, también del mismo periodo, se mete en la discusión y dice, no, aquí no hay un problema de que sea solamente funcionalista, que tampoco hay que hacer el arte por el arte, que sería la tautología, ¿no es cierto? Y dice esta frase, dice, las calles, Mayakovsky, entonces, las calles, nuestros pinceles, las plazas, nuestras paletas. Entonces, esa frase de Mayakovsky es muy interesante, porque está diciendo, sí, trabajamos en la realidad, en el entorno, en la ciudad, donde nos emplazamos, pero lo estetiza con respecto a los medios que él manejaba. O sea, las calles las ve como los pinceles y las plazas como las paletas, la tradición pictórica.
Entonces es muy interesante porque politiza la relación con los medios técnicos que tenían en ese entonces, que todavía se usan en las artes, que son estos medios de la pintura, las paletas, etcétera, el grabado se tiene otra, etcétera, pero las emplaza y las traslada hacia la realidad social, política, etcétera. Y, bueno, Boy también decía lo mismo, Boy decía, porque él era escultor en primera instancia, y después de ser escultor y se dedicó a la performance, y cuando le preguntaban, pero ¿ya no eres escultor? Y decía, no, es que ahora esculpo las conciencias de las personas. Eso decía pues. Bueno, y hay más cosas, pero yo pido tiempo cuando lo hablo, pero básicamente eso, es englobar de que es la realidad con respecto al diseño y la relación estética, la realidad siempre es cambiable desde el principio de la región, desde la frustración, que sería el resentimiento, versus esas posiciones privilegiadas. No son dicotómicas, no hay que darle piedra a un lado o a otro está criticando, sino es una construcción que se puede dar dentro de las condiciones de posibilidades de donde nos encontramos y de donde podemos partir trabajando. Básicamente eso. Muchas gracias.